Imagina por un instante que un día cualquiera tu familia, la gente que más amas, dependiera de subirse al metro de la Ciudad de México y no volvieran a casa como siempre. Ese miedo silencioso, ese pensamiento que nadie quiere tener, es justo lo que convierte cada viaje en una mezcla de rutina y de suspenso. Porque detrás de la prisa y los vagones llenos, siempre existe la pregunta incómoda: ¿qué pasaría si hoy no fuera un viaje más? La historia de la construcción del metro de la Ciudad de México comienza en la década de 1960, cuando la capital ya enfrentaba un serio problema de tráfico. La ciudad crecía a un ritmo acelerado y los camiones, tranvías y automóviles resultaban insuficientes para mover a millones de personas. Ante este panorama, en 1967 el gobierno tomó la decisión de emprender un ambicioso proyecto, un sistema de transporte subterráneo inspirado en los metros de ciudades como París y Londres. Fue el presidente Gustavo Díaz Ordaz quien dio luz verde a la obra, confiando su realización al arquitecto Rogelio Salmona y al ingeniero Bernardo Quintana, a través de la empresa Ingenieros Civiles Asociados. La primera línea en construirse fue la Línea 1, conocida como la Línea Rosa. Su construcción comenzó en junio de 1967 y su ruta original conectaba Chapultepec con Zaragoza, sumando 16 estaciones y alrededor de 12 kilómetros de longitud. Con el paso de los años, se extendió hasta Observatorio, que hoy es su terminal poniente. Esta línea no solo inauguró una nueva etapa en la historia del transporte capitalino, también se convirtió en símbolo del cambio urbano que se avecinaba. El reto fue enorme. La ciudad tenía una densidad poblacional muy alta y bajo sus suelos descansaban siglos de historia. Sin embargo, las obras avanzaron con rapidez y la respuesta de los usuarios fue inmediata. Desde sus primeros días quedó claro que el metro sería parte indispensable de la vida diaria de los capitalinos. Además, la Línea 1 fue pionera en un detalle que marcó la diferencia: el uso de iconos para identificar cada estación. Esta decisión permitió que cualquier persona pudiera orientarse fácilmente, incluso sin saber leer. Desde entonces, el sistema no ha dejado de crecer, pero todo comenzó con esa primera franja rosa que unió el oriente con el poniente de la ciudad y que hoy sigue siendo una de las más importantes del sistema. La construcción del metro no estuvo exenta de obstáculos. Uno de los más difíciles fue el tipo de suelo de la ciudad, blando e inestable por estar asentada sobre lo que alguna vez fue el lago de Texcoco. Esto obligó a los ingenieros a idear nuevas técnicas que evitaran hundimientos y garantizaran la seguridad de los túneles. Otro gran desafío fue el hallazgo constante de restos arqueológicos, piezas prehispánicas, entierros, vestigios coloniales y estructuras antiguas que requerían protección y estudio. Arqueólogos trabajaron junto a los ingenieros, lo que retrasó los avances pero enriqueció la comprensión de la historia de la ciudad. A todo esto se sumaban los problemas cotidianos de trabajar en medio de una urbe en movimiento: cierres de calles, desvíos de rutas y afectaciones al tránsito que no siempre fueron bien recibidos. Incluso hubo resistencia política y social. Algunos sectores veían el proyecto como demasiado costoso o innecesario y dudaban de su éxito. Aún así, con innovación técnica, organización, el respaldo del gobierno y la entrega de miles de trabajadores, el metro avanzó hasta convertirse en una realidad. Finalmente, el 4 de septiembre de 1969, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, se inauguró la primera línea del metro. Aquella jornada fue un día histórico para la ciudad. Miles de personas acudieron a presenciar el inicio oficial de un transporte que prometía transformar la vida de la capital. La Línea 1, que unía Chapultepec con Zaragoza, fue presentada como la solución moderna, rápida y eficiente a los problemas de movilidad que ya desesperaban a los capitalinos. El ambiente fue festivo. Autoridades, medios de comunicación y ciudadanos se reunieron para vivir el momento. Los trenes, pintados de un vibrante color naranja, impresionaban por su modernidad y limpieza. El sistema de estaciones con iconos fue celebrado por todos, pues ofrecía accesibilidad a quienes no sabían leer. El éxito fue inmediato. Ese mismo día, el metro transportó a más de 250,000 personas en sus primeros recorridos, marcando el inicio de una nueva era en la historia de la Ciudad de México. La inauguración del metro no solo significó un gran avance en materia de movilidad, también marcó el inicio de una nueva era en la vida urbana de la Ciudad de México. A partir de ese momento, el metro se convirtió en parte inseparable de la rutina diaria de millones de personas y en un auténtico símbolo de modernidad para la capital. Usar el metro en aquellos primeros días de septiembre de 1969 era una experiencia novedosa y emocionante.
Para muchos capitalinos era la primera vez que abordaban un tren subterráneo. La gente llegaba con curiosidad, algunos con cierta inquietud y otros con entusiasmo por conocer el nuevo sistema que prometía revolucionar la manera de desplazarse por la ciudad. Los vagones, pintados de un naranja brillante, eran modernos, limpios y relucientes. Las puertas se abrían y cerraban automáticamente, lo que resultaba sorprendente para los usuarios de aquella época. El suelo brillaba, los asientos estaban impecables y el sonido de los trenes parecía suave si se comparaba con el estruendo de camiones y tranvías. Una de las cosas más recordadas por los primeros pasajeros era el orden que todo transmitía. Los boletos costaban apenas $1 y se compraban en taquillas atendidas por trabajadores uniformados con pulcritud. Además, las estaciones tenían símbolos como un león, un guerrero o una pirámide, pensados para que incluso quienes no sabían leer pudieran orientarse sin problema. La velocidad era otro factor que sorprendía. Trayectos que antes tomaban cerca de 1 hora en camión, ahora se completaban en cuestión de minutos. Por eso, desde el primer día los trenes viajaban llenos. Familias enteras acudían únicamente para dar un paseo y vivir la experiencia. El metro se convirtió en motivo de orgullo, en un emblema del progreso y en una ventana al futuro dentro de un México que todavía caminaba entre tranvías y calles congestionadas. En los años 70 llegaron las líneas 2, 3 y 4, que extendieron el servicio hacia zonas como Tacuba, Indios Verdes y Candelaria. Fue en esa década cuando el metro se consolidó como el transporte más rápido, barato y eficiente para millones de chilangos. Los trenes naranjas ya eran parte del paisaje urbano y los iconos en las estaciones se convirtieron en la clave que permitía a cualquiera moverse por la ciudad sin dificultad. Durante los 80 y 90, el sistema continuó su expansión con las líneas 5, 6, 7 y 8, alcanzando puntos como Pantitlán, el norte profundo de la ciudad, Mixcoac y Constitución de 1917. En esos años también se incorporaron trenes articulados y nuevas tecnologías que mejoraron la operación. Ya en los años 2000 se sumaron la línea B y la línea 12, conocida como la línea dorada, que unió Tláhuac con Mixcoac. Sin embargo, también comenzaron los problemas: deficiencia en el mantenimiento, estaciones saturadas y trenes que envejecían sin renovarse al ritmo necesario. Aún con sus retos, el metro seguía siendo la columna vertebral del transporte público. El metro ha dejado de ser solo una novedad tecnológica para convertirse en parte de la identidad de la capital. Ha evolucionado, se ha expandido, ha atravesado crisis, pero también ha acompañado a generaciones que crecieron viajando en él para ir a la escuela, al trabajo o simplemente a recorrer su ciudad. Y si hay un elemento que guarda una carga especial de nostalgia, son los boletos del metro. Desde su inauguración en 1969, estos pequeños cartones formaron parte de la memoria colectiva. El primer boleto costaba $1 antiguo y era sencillo, de colores claros con el logotipo del sistema. Con los años, los diseños cambiaron. Algunos fueron naranjas, verdes o blancos, e incluso aparecieron versiones conmemorativas que celebraban aniversarios, eventos históricos o campañas sociales. En los 80 y 90, los boletos de cartón eran parte inseparable del día a día. Se compraban en taquillas y se insertaban en torniquetes metálicos que emitían un sonido característico al activarse, un chasquido que para muchos marcaba el inicio de la jornada. Con el tiempo, el precio fue subiendo. De $1 antiguo pasó a 20 centavos tras el cambio de moneda, luego a $1 nuevo, más tarde a 2, 3 y hasta llegar a los 5 pesos actuales. Aún así, sigue siendo uno de los sistemas de transporte más económicos del mundo. En 2012 comenzaron a popularizarse las tarjetas electrónicas, primero la tarjeta del Distrito Federal y después la tarjeta de movilidad integrada, que hoy funciona en varios transportes de la ciudad. Sin embargo, aunque los boletos de papel están en vías de desaparecer, todavía existen usuarios que los prefieren o los guardan como piezas de colección. Al final, cada uno de esos pequeños cartones fue más que un simple pase. Era también un fragmento de la historia urbana de la Ciudad de México. Viajar hoy en el metro de la Ciudad de México es una experiencia intensa, impredecible, al mismo tiempo, imprescindible para millones de personas. Cada jornada, hombres y mujeres, estudiantes, trabajadores, comerciantes y turistas se entrecruzan en los andenes, pasan por los torniquetes y se abren paso en vagones repletos con el mismo objetivo: llegar a tiempo a su destino. En las horas pico, el metro se transforma en un verdadero mar humano. Las filas en los andenes parecen interminables,
El calor se multiplica y entrar al vagón requiere empujarse, acomodarse y resistir. A veces los trenes tardan más de lo esperado y la impaciencia crece, pero entre el caos también surge solidaridad. Alguien cede el asiento, otro ayuda a levantar una carriola o simplemente ofrece una sonrisa resignada. Poco a poco se forma una rutina colectiva en la que todos, sin decirlo, saben cómo actuar. Sin embargo, no todo es costumbre o rutina. En meses recientes se han reportado incidentes inquietantes, como los llamados pinchazos, donde algunas personas aseguran haber sentido mareos o debilidad tras un contacto extraño en andenes o vagones. Aunque las autoridades han implementado medidas, estos sucesos han generado temor, en especial entre las mujeres, que ya enfrentan el reto constante del acoso y la incomodidad, incluso con la existencia de vagones exclusivos y campañas de prevención. El metro también es escenario de innumerables pequeñas historias. Hay parejas que se citan en estaciones como centro médico, vendedores ambulantes cuya voz ya es parte del paisaje sonoro, jóvenes que suben a ofrecer dulces o libros, y oficinistas que bajan apresurados rumbo al trabajo mientras escuchan el altavoz anunciar la próxima estación. Claro que no faltan los problemas técnicos, trenes que se detienen sin explicación, humo en las vías o apagones breves que sumen a los túneles en la oscuridad. La mayoría de los usuarios, acostumbrados a estas fallas, responden con humor o resignación, como si fueran parte inevitable del viaje. Hoy, usar el metro es una mezcla de prisa, incomodidad, costumbre y resistencia. A pesar de todos los retos, sigue siendo el medio más rápido y accesible de la ciudad. En cada vagón viajan miles de historias, preocupaciones y sueños, momentos sencillos que reflejan el pulso real de la vida en la capital. Con esto cerramos un capítulo más de este recorrido por la historia del metro de la Ciudad de México, un sistema que no solo transformó la forma de movernos, sino que se volvió un pilar en la vida cotidiana de millones de capitalinos. Desde aquellos años de construcción llenos de desafíos hasta su inauguración en 1969, el metro marcó un antes y un después en la ciudad. Muy pronto regresaremos con otro viaje en el tiempo, explorando rincones, costumbres y momentos que dieron forma a nuestra historia diaria. Muchas gracias por acompañarnos.